Buenos días, nuevamente. A mí me ha tocado trabajar hace varios años atrás, me tocó trabajar en esta zona en un proyecto con los canalistas del Maipo. Y por un tema de calidad de agua que hicimos un proyecto hará como 15 años atrás. Increíble cómo pasa el tiempo. Pero voy a hablar ahora de un proyecto que estamos desarrollando. Cristian ya les contó la primera parte. Y en general, quiero partir con esta imagen, que afortunadamente no es de esta época y tampoco es de Chile, sino que es una foto que bajé de internet, en realidad. No la tomé yo, pero la bajé de internet, pero en el fondo refleja la mega sequía, o la gran sequía, ni siquiera fue una mega sequía, sino que refleja una sequía que se produjo en 1930 en distintos países del mundo. Tuvimos acá en Chile una sequía, tuvimos en Argentina también sequía, pero quizá hay más testimonio de la mega sequía que hubo en Estados Unidos con el Dust Bowl, que le llaman, que era la cantidad de polvo que hubo, y hay un montón de películas que uno ve. Está la historia de Bonnie and Clyde, ¿se acuerda? Cuando los bancos se llevaban las propiedades, aparecían los asaltantes de bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí había una sequía, y antes de esa, en 1870, hubo otra sequía, que eran catástrofes sociales. Las sequías han sido siempre catastróficas. Hay gente perdida los terrenos, la agricultura, realmente, bueno, teníamos lo que está aquí en la foto. Entonces, resulta interesante que nosotros, como país, estamos viviendo la peor sequía de nuestra historia. Y cuando digo la peor sequía, esto está documentado. Llevamos 15 años de sequía. Desde el año 2006 que no tenemos un año lluvioso. Y hoy día, este año, la verdad es que tampoco ha sido tan lluvioso. Este año está al borde del promedio histórico. Lo que pasa es que comparado con los años anteriores encontramos que llovió más. Pero necesitamos muchos años como este para decir que la sequía ha terminado. La verdad es que la sequía sigue. Y no sabemos cuánto tiempo más va a seguir porque, como decía Cristian, hay una componente ahí que no la entendemos. Nosotros, cuando partió la sequía el año 2010, todavía hablábamos del niño o la niña. Después, cuando ya vimos que la cosa se venía alargando, dijimos, aquí hay otra cosa. Entonces empezamos a hablar de la oscilación decadal del Pacífico. Y ahí nos acordábamos de la historia de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Ya dijimos, sequías que duran 7 años, 10 años, pero ya vamos 15. Lo que se sabe ahora es que hay una situación en el Océano Pacífico que se llama la mancha cálida, y lo invito, en la Dirección Meteorológica de Chile hay documentos bien interesantes que lo ilustren, que es una alteración del agua del Océano Pacífico entre Nueva Zelanda e Isla de Pascua, que afecta el anticiclón del Pacífico, que es lo que controla nuestras precipitaciones. Y eso nos tiene complicado porque no tenemos antecedente histórico de qué es lo que pasaba en esa zona antes, porque ahí no vive nadie, no pasa ningún barco, y ahora sencillamente la detectamos con las imágenes satelitales. Entonces, este tema de la mega sequía sigue siendo noticia en desarrollo, no tenemos muy claro cómo se está produciendo y cuánto tiempo más va a durar. Lo que sí tengo claro es que a pesar de que hemos tenido esta mega sequía, hemos sido capaces como país de pasar esta mega sequía, incluso con crecimiento. Bueno, ahora tenemos la pandemia, ¿no es cierto? Este año ha sido complicado, pero en general el país no ha tenido una catástrofe social y hemos seguido produciendo. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre esta mega sequía que tenemos ahora y la mega sequía que tuvimos antes, hace 80, 100 años, 150 años? Bueno, la diferencia es la tecnología. La tecnología que nos permite usar agua subterránea. Y cosas tan increíbles como, por ejemplo, el hecho de que se inventó la bomba de pozo profundo. Los pozos antiguos, en 1950, para construir un pozo tenía que tener un motor que estaba fuera del pozo porque el motor no se podía mojar,
y bajar con un eje de acero inoxidable, carísimo, pero carísimo, carísimo, y de ahí poder sacar el agua. Entonces un pozo profundo era una cosa muy cara, porque la bomba era cara, la construcción era caro, pero después inventaron las bombas sumergibles, 300.000 pesos en Home Center, son bombas, algunas medias chinas, medias malas, pero podemos comprar bombas sumergibles. Y lo que otra cosa interesante, y como lo vimos cuando hubo rescate de los mineros, la tecnología de perforación de pozos está muy madura. O sea, es ver cómo se hacían hoyos para sacar a la gente, ¿no es cierto? Y cómo lo lograron sacar. Entonces, eso nos llevó a que aumentó la demanda de agua subterránea. Estos son derechos de agua subterránea y podemos ver cómo se han ido incrementando en los años. Y eso es porque la tecnología nos permitió usar la agua subterránea. Ahora, no hay almuerzo gratis. El hecho de usar masivamente el agua subterránea en una mega sequía, donde hay menos recarga, como lo planteó Cristian, resulta que nos trae efectos: descenso de niveles de los acuíferos, reducción del almacenamiento, deterioro de la calidad, reducción de aguas superficiales, lo de la laguna Culeo. Entonces, tenemos que nosotros hemos logrado sobrevivir esta mega sequía gracias al agua subterránea, pero eso tiene también un límite. Y en palabras de un ex funcionario público, Federico Razzoli, que fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, conversando este tema, él dijo un día: hay que devolverle la mano a las aguas subterráneas. Y yo siempre le digo: ¿sabes qué, Federico? Te voy a copiar la palabra, y siempre lo cito, porque es cierto. Tenemos que volver a pensar cómo le devolvemos la mano a las aguas subterráneas. Entonces, aquí viene la parte en que decimos, nosotros hemos estado trabajando, yo en lo personal llevo más de 25 años trabajando en entender cómo funciona la recarga de agua subterránea, y la pregunta es si podemos usar esto que hemos ido aprendiendo, nuestro conocimiento, para devolverle la mano al agua subterránea. Y un tema que aparece ahí es la recarga artificial de agua subterránea. ¿Y qué es lo que es la recarga artificial? Bueno, sencillamente devolverle la mano al agua subterránea, viendo cómo puedo manejar la recarga y cómo puedo aumentar esa recarga que, debido a la menor precipitación y debido al menor caudal de los ríos, se está disminuyendo. Para hacer recarga artificial de agua subterránea, tengo que tener dos requisitos que son importantes dejarlos claros. Parecen triviales, pero no lo son. Y me ha tocado muchas discusiones que de repente uno dice: oye, primer requisito, tengo que tener agua superficial. Me acuerdo una vez un agricultor me llevó a ver un predio para hacer recarga de agua subterránea. Entonces estaba en la mitad del predio, miraba para allá, miraba para acá, miraba para allá. Oye, ¿y de dónde saco agua? Y me quedo mirando diciendo: bueno, ¿y para qué quería agua? Bueno, ¿y cómo le hago recarga artificial si no tengo agua superficial? O sea, tengo que tener agua en alguna parte para ponerla en el acuífero. Y eso no es menor, no es un problema menor. ¿De dónde saco el agua? Segundo lugar, es que tengo que ubicar lugares donde puedo hacer la recarga artificial de agua subterránea. No la puedo hacer en cualquier parte. Hace un par de años atrás, en San Francisco de Mostazal, estaban haciendo una obra, un cruce bajo la línea férrea. Empezaron a hacer la excavación y apareció agua por todas partes. Y la empresa llegó, hizo lo que hacen todas las empresas constructoras, que empezó a achicar el agua. Meten una bomba, empiezan a sacar el agua y botaban el agua. La población se indignó. Estábamos en plena sequía, están botando el agua. Entonces, ahí estaban con el problema de: oye, pero es que están botando el agua, pero es que ¿qué hacemos con el agua? Recarguemos el acuífero. Entonces me llamaron, estaba en cuarentena en la casa, ahí aburrido, un año completo, ¿para qué decir 2020? Y me dicen: oye, José Luis, tenemos que hacer recarga artificial de agua subterránea en San Francisco de Mostazal. Ya, le dije: ¿pero por qué? Cuéntame cuál es la situación. No, es que tenemos que achicar la excavación, tenemos que sacar el agua y tenemos que recargar. Oye, pero si estáis achicando la excavación, es porque el agua está arriba, ¿no? Si no, si el agua está a 50 centímetros, ¿y de dónde voy a recargar? Entonces, vean los ejemplos absurdos. O sea, no es de repente un problema que hemos tenido con la recarga, que mucha gente dice: no, vamos a hacer recarga artificial. Y de ahí vemos cómo. No, pero tenemos que hacerlo bien, porque si no genera desencanto.
Y un problema que hemos tenido con la recarga artificial de agua subterránea es que se puso como bien de moda el tema hace 15 años atrás, 10 años atrás, que fueron a Arizona, vieron cómo se hacía la recarga y dijeron, vamos a hacer recarga aquí en Chile. Se le olvidó el pequeño detalle que la gente de Arizona lleva 60 años estudiando cómo hacer la recarga. Pequeñito detalle, ¿se fijan? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que saber dónde hacer la recarga, cómo hacer la recarga, y eso es un poco lo que les voy a plantear ahora. Un primer tema que tenemos que lidiar es que en una idea inicial, nosotros tendemos a idealizar y a simplificar el agua subterránea y a pensar que es una cosa muy, muy simple. El agua infiltra por acá y se va. Pero no, la verdad es que en Chile, y sobre todo en nuestro país, no es para nada simple porque tenemos un país extremadamente heterogéneo. Tenemos heterogeneidad de todos tipos. Hay acuíferos colgados. ¿Han escuchado hablar de los acuíferos colgados? Cuando alguien tenía un amigo que tenía un campo de, creo que era, bueno, eran frutillas. Tenía 2 hectáreas y tenía un pozo noria. Quiso colocar más frutilla, profundizó el pozo y se le secó todo el pozo. ¿Y por qué razón? Porque de repente hay una capita de arcilla y se junta agua arriba de la arcilla y cuando uno rompe la capa, el agua drena hacia abajo y es lo que le pasó a este gallo. Eso es un acuífero colgado, es algo que pasa de repente por una pequeña condición geológica. Y tenemos un montón de cosas, la heterogeneidad predomina en todas partes. Entonces, lo que sabemos nosotros es que vamos a recargar aquí, pero no tenemos idea de dónde se va a ir el agua subterránea. Y ese es parte de uno de los primeros problemas que tenemos. No tenemos tanto control sobre cómo se mueve el agua subterránea una vez recargada. ¿Cómo se recarga? A través de la infiltración. Podemos hacer infiltración desde la lluvia, podemos hacer infiltración de lechos de río y canales, como decía Cristian, podemos hacer infiltración en la precordillera. Entonces, en general, la infiltración va a ser directamente proporcional o va a depender de la lluvia. O sea, si llueve más, tengo más recarga. Y así, en el caso de Petorca, este es un estudio que hicimos con un estudiante graduado muy brillante. La cosa es que cuando hay más lluvia, los pozos suben. Cuando hay menos lluvia, los pozos bajan. O sea, el sistema responde directamente a la lluvia, lo cual es lógico y lo cual es la mala noticia porque estamos en mega sequía, hay menos lluvia. Entonces, otro esquema que es lo que planteó Cristian, que nosotros lo venimos trabajando hace una pila de años, era la recarga de los ríos que recargan a los acuíferos y también tengo ríos que descargan a los acuíferos. Ahí hay una cosa bien interesante que se llama interacción agua superficial subterránea, que hay ríos que le entregan agua al acuífero, al agua subterránea, y hay otros ríos que actúan como sumideros, que reciben la agua. Esto suena bastante lógico, pero fíjense que recién el año 2006 se consideró legalmente, con la reforma del Código de Agua del 2006, se introdujo el principio jurídico de unidad de la corriente. Que no voy a volver sobre este tema después, nos ha generado algunos líos, pero ¿qué significa el principio jurídico de la unidad de la corriente? Significa que el agua subterránea y el agua superficial están conectadas. Antes de esa modificación del Código de Agua, uno podía hacer un pozo, y según palabras de algunos abogados con que yo conversaba, eran mundos jurídicos aparte, entonces uno decía, este pozo interfiere el río, no, pero son distintos. Bueno, esa fue una pelea grande que se dio en la modificación del Código del 2006 y se entendió y se tuvo que demostrar que todas las aguas en una cuenca estaban conectadas. Y eso se llama principio jurídico de la unidad de la corriente y por eso ahora las comunidades de agua subterránea tienen que integrarse a las juntas de vigilancia. Y eso es una primera noticia importante. Importante porque en este minuto las juntas de vigilancia, por ejemplo Río Maipo, va a tener que incorporar a todas las comunidades de agua subterránea que se conformen en esta zona. Y los APR, que dependen de pozos, deberían ser parte de las comunidades de agua subterránea. La buena noticia, aquellos APR que no tienen derecho de agua, el nuevo Código de Agua establece automáticamente 12 litros por segundo de derechos de agua, lo cual es súper bueno porque les va a dar la posibilidad de organizarse y de participar en la Junta de Vigilancia a través de la representación. Entonces hay una evolución interesante. Otro tema que nosotros empezamos a entender
era el efecto de la cordillera de los Andes. Cristian lo mencionaba. Aquellas cuencas que tienen aporte andino van a tener más recarga porque en la cordillera llueve más, se infiltra agua y esa agua se va a ir moviendo hacia abajo, hacia los acuíferos. Entonces, nosotros teníamos que entender cómo se produce la recarga para ver cómo manejamos la recarga y dónde hacemos recarga artificial. Un tema central que va a tener alto efecto en lo que yo les voy a presentar fue un proyecto que hicimos aquí en la zona de Peumo, la tercera sección del río Cachapoal, un poquito hacia el sur. Yo soy quilpoíno, yo soy nacido y criado en Quilpué, y mi papá siempre teníamos un pozo Noria en la casa, y yo estoy acostumbrado desde chico que los pozos en invierno suben porque llueve, hay más recarga, y en verano bajan. Entonces, internalizadamente, yo entendía que en el invierno, cuando hay más lluvia, hay más recarga y los pozos suben. En verano, cuando hay menos lluvia, los pozos bajan. Bueno, cuando llegué aquí a Peumo a trabajar el año 2002, llego y empiezo a hablar con la gente. ¿Y cómo están los pozos? Estábamos en noviembre. Espectacular, acaban de subir. A ver, un momentito. Me está diciendo que el pozo subió en verano. Sí, el pozo sube en verano. Es la cuestión rara, porque si los pozos suben en invierno. Y empecé a recorrer la zona de Peumo y me empecé a encontrar que todos los pozos subían en verano. Bueno, aprendí de la gente. Lo que ocurre es que en un valle que está cubierto y cruzado de canales de riego, cuando se largan los canales, el agua infiltra desde los canales y recarga el acuífero. Y la mayor cantidad de recarga en esa zona localmente viene de los canales de riego. Y ahí dijimos, los canales de riego recargan los acuíferos. Y si yo manejo los canales de riego, podría manejar la recarga. Y esa idea la vamos a seguir más adelante, que es parte de nuestra propuesta. Entonces, en general, en esta zona, aquí tengo los canales, en el invierno está todo drenando hacia el río Cachapoal, pero en el verano, cuando los canales se abren, se recargan el acuífero, cosa que a Cochitoro le causaba problemas con el Casillero del Diablo, que era donde estábamos estudiando nosotros. Entonces empezamos a comprender que hay una relación entre los ríos, los canales, los ríos y la zona agrícola. Y eso es bien interesante. Mencionaba Cristian el tema de los árboles. Aquí tenemos la vegetación que va a depender de los flujos de agua que están ocurriendo. Y aquí aparece otro concepto que es súper importante, que la legislación chilena recién ahora, con el nuevo Código de Agua de abril del 2022, lo está incorporando, que son las demandas ambientales, la componente ambiental. Resulta que existen ecosistemas que dependen de aguas subterráneas, la laguna Culeo, humedales, puquíos, bofedales, vertientes. Todos estos sistemas son sistemas dependientes del agua subterránea. Y cuando hablábamos de sustentabilidad, resulta que el modelo tradicional chileno decía, tengo recarga y voy a usar derechos de agua para agua potable, riego, energía eléctrica, usos industriales. Y esos eran los derechos de agua. Y los usos ecosistémicos, los usos culturales, no tenían derechos de agua porque no eran usos productivos. Recién estamos entendiendo que hay demandas sociales que son importantes. La protección de los ecosistemas dependientes. En el sur, el pueblo mapuche tiene los meconos, que son lugares sagrados, que en el fondo son humedales. Y así hay muchos lugares donde hay vertientes que tienen un valor cultural importante, la Gruta de Lourdes. Yo tenía una tía que me traía agua bendita a la Gruta de Lourdes cada vez que iba a Europa. ¿Y qué es lo que es la Gruta de Lourdes? Una vertiente que saca agua subterránea, básicamente. No le quiero quitar la parte religiosa, pero entendamos que hay una mística relacionada con la agua subterránea. Y en el caso de Petorca, por ejemplo, uno de los problemas que hay en Petorca es que se secaron las vertientes, se secaron los humedales. Este fue un proyecto que hicimos con Yonguel, en que mapeábamos la zona donde estaban los ecosistemas dependientes en Petorca. Es bien interesante porque podemos usar teledetección y herramientas como para decir, mira, estas son las zonas donde hay humedales, vertientes, bofedales que a la gente le interesa proteger. Y ahí aparecen las demandas sociales que no estaban incluidas en los derechos de agua.
Entonces, cuando se hacía el balance hídrico, nosotros partimos, y aquí hay un tema central. En la década del 80 fue una década lluviosa. ¿Se acuerdan de la renoleta que se cayó en Río Mapocho, que en vivo y en directo, todos mirándolo en la tele, cómo se caía el auto? Exactamente, la inundación del 82, del 84, del 86. Es una década en que llovió mucho. Y nosotros queríamos superar la pobreza en este país. ¿Y qué es lo que hicimos? Empezamos a trabajar y empezamos a meter riego. Total, llovía harto. Había agua. ¿Qué nos iba a preocupar el agua? Entonces empezamos a construir, a hacer agricultura y teníamos nuestras vertientes. Pero cuando empezó a llover menos, se empezaron a secar algunos pozos. ¿Y qué es lo que hicimos? Construimos pozos profundos. Entonces ahí empezó a producirse el desbalance porque se secaron las norias y se secaron las vertientes. Y ese es parte del problema que hemos tenido ahora. Y cuando hacemos el balance, cuando la Dirección General de Agua hace el estudio hidrológico de una cuenca, consideraba derechos de agua, porque esa es la ley, y no tenía la posibilidad de hacer otra cosa, consideraba derechos de agua para riego, para agua potable, pero no consideraba derechos de agua para la mantención de la laguna de Culeo, porque a nadie se le había ocurrido, porque no estaba en la ley, porque no lo habíamos hecho nunca antes. Y no es por maldad, no es saqueo, no, es simplemente no teníamos idea. Si estamos madurando como sociedad, estamos aprendiendo, y bueno, lo importante es aprender y tratar de arreglar las embarradas que nos hemos pegado. A mí me tocó participar en una cosa súper importante que ocurrió en el sur, y todos ustedes conocen, o por lo menos han visto una foto del Salto en Laja, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el Salto en Laja se secó. ¿Y por qué se secó el Salto en Laja? Porque el lago Laja, que es el gran lago que tenemos allá, durante muchos años fue sobreexplotado. Y con un colega, con Enrique, hicimos el estudio y dijimos, mire, ¿sabe qué? El lago Laja está sobreexplotado en 4.500 litros por segundo durante 50 años. La Endesa dijo, no estoy de acuerdo con usted, en realidad está sobreexplotado en 4.200. Da lo mismo. El lago lo secamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que como se secó el lago Laja había menos agua y los regantes tenían derecho de agua, Endesa también tenía derecho de agua, que ahora pasó a ser en él, y se repartían el agua de acuerdo a la ley, pero resulta que al repartirse el agua dejaban sin agua el Salto en Laja. Y ahí hubo indignación. Indignación, o sea, toma de carretera, la gente indignada. Y ahí el ministro de Agricultura con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Energía dijeron, oye, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Y el intendente, que era actual gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, a quien me lo encontré ayer en el avión, está dijo, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Y hubo mucho enojo, y dijeron, ¿saben qué? Tienen que trabajar. Entonces se nombró un petit comité, un grupo de trabajo, dirigido por, fíjense, el presidente de la mesa de recuperación del lago Laja era el representante de la Cámara de Comercio, que representaba el turismo, que no tenía derecho de agua. Turismo no había derecho de agua. Y ahí se nombró un comité en que estaban los regantes, Endesa, que ahí ya se llamaba Enel, y el Ministerio de Obras Públicas. Y los regantes dijeron, chuta, necesitamos apoyo técnico, me llamaron a mí y a otro colega, y yo tuve el privilegio de estar 3 años trabajando en el comité. ¿Para qué les digo las peleas? Oye, había unas reuniones, se peleaban y todo, terminaba la reunión, vamos a almorzar, y iban todos a almorzar tranquilos. Punto 1. Se trabajaba para la recuperación del lago Laja, para la recuperación del Salto en Laja. Punto 2, tema central. Ya, ¿cuánta agua tenemos que dejar en Tucapel para que el lago Laja, para que el Salto en Laja tenga agua? Se decidió, le vamos a dejar pasar 10 metros cúbicos por segundo. Y los regantes del Laja, el canal Laja de Guillín, liberaron o pasaron 10 metros por segundo de sus derechos de agua para que el Salto en Laja tuviera agua y pudiera funcionar el turismo. ¿Y qué se ganó con eso? Paz social. Un acuerdo territorial por un bien común que era recuperar el lago Laja, recuperar el Salto en Laja. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de aquí? Primer punto clave, había la voluntad de llegar a un acuerdo, de ganar paz social y recuperar un patrimonio del territorio, Salto en Laja, el lago Laja.
patrimonio importante. Segundo punto, que no es menor. Pudimos definir una demanda de agua para poner en la ecuación. Yo soy ingeniero, los ingenieros nos gusta poner ecuaciones, pero si no sabemos cuánta agua tenemos que entregar para las demandas sociales, ¿cómo vamos a llegar a una solución? No se puede. Necesitamos cuantificar para lograr soluciones. Y se logró hacer el acuerdo, y aquí están todas las autoridades firmando el acuerdo de 2017. Por supuesto, los que trabajamos en la media esta chica estábamos sacando fotos, no estábamos ahí. Pero bueno, es parte del encanto. Pero esto yo creo que es lo más importante que yo he hecho en mi vida hasta ahora. Entonces, el manejo de la recarga. Vamos a manejar la recarga artificial de agua subterránea y eso nos puede ayudar. Tenemos que avanzar y estamos avanzando en eso. Muy lentamente, pero hay cosas interesantes. Algunas experiencias. Primera experiencia, primera duda, primer cuestionamiento. En el Código de Agua del 2006 se establece por primera vez en la historia de Chile la posibilidad jurídica de hacer recarga de agua subterránea, pero con una visión particular. Código de Agua del 2006 dice, un privado, una persona en particular, podrá usar sus derechos de agua para infiltrar y pedir derechos de agua provisorios en el acuífero. Eso era una visión particular. Yo uso mis derechos de agua, lo almaceno en el acuífero y después saco derechos para mí. Eso fracasó. ¿Y por qué fracasó? Por la heterogeneidad. Yo podía colocar aquí derechos de agua y se veían para cualquier parte. No sé cómo cuantificarle el agua que voy a sacar. Por lo tanto, después de muchas mesas de trabajo y muchas conversaciones, se razonó y se logró entender que la recarga artificial de agua subterránea, cuando funciona, tiene que ser una solución territorial para el bien común. ¿Se acuerdan que yo le hablo de bien común? Y de hecho, la modificación actual del Código de Agua, en el nuevo Código de Agua, establece y fomenta la recarga como una actividad territorial a cargo principalmente de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de usuarios de agua. Entonces, metodología, tenemos distintos métodos. Tenemos pozos de inyección, lagunas de infiltración y recarga por canales. Los pozos de inyección es como la primera cosa que uno piensa, pero es súper difícil. Es súper difícil usar un pozo de inyección porque cuando yo hago un bombeo de agua, yo hago una succión. Entonces estoy haciendo una presión negativa porque tengo una bomba y saco agua usando presión. Pero cuando inyecto, no puedo colocarle presión al agua, porque si le coloco presión al agua, voy a meter como una hidrolavadora, voy a lavar y se me va a destruir el pozo. Entonces tengo que controlar la presión. Y eso significa que, por ejemplo, en un ensayo que hicimos nosotros, en un pozo que sacaba 30 litros por segundo, podíamos recargar 1 litro por segundo. Entonces no es como tan bonito como este mono, en que uno dice, no, dejo toda esta agua y después la uso en el verano. No, yo recargo 1 y puedo sacar 30, ¿se fijan? Entonces no es una muy buena solución. Este es un pozo de recarga que fotografía en el norte. Y estos son otros proyectos de recarga que hay en México. Todos funcionan con presiones muy bajas de trabajo. El tema del control de la presión. Y bueno, funciona, pero no es una gran solución. Otra posibilidad son las lagunas de infiltración. Estas son lagunas que hay en Copiapó. Están recargando agua. La experiencia de Copiapó ha sido muy exitosa. Han logrado infiltrar harta agua. Otra experiencia de lagunas de infiltración está en el Aconcagua, ¿cómo se llama el lugar? Curimón. Aquí la DOH construyó, pero a ver, la diferencia entre este y este es que este lo opera la Junta de Vigilancia con la comunidad de agua subterránea. Entonces, permanentemente está en operación. ¿Por qué? Porque las organizaciones de usuarios de agua viven, trabajan y se desarrollan en el territorio, tienen una vocación territorial. Entonces mantienen esto. En cambio, un proyecto que dura 3 años, termina el proyecto, termina el financiamiento y hasta ahí llegamos con el proyecto. ¿Se fijan? Ese es un punto importante. Acá en Santiago tenemos la gran experiencia que hizo la Sociedad de Canal del Maipo, en que hizo un proyecto de recarga durante 10 años en La Pintana, en el campo de la Universidad de Chile, y hizo un proyecto de recarga artificial, experimental, carísimo. Lidiaron con calidad de agua y la verdad es que
fue bien interesante el resultado. Ahí se encontraron con el problema de la heterogeneidad, en que sabían dónde recargaban y no tenían ni idea para dónde se iban el agua. Ahí se empezamos a encontrar, porque esto venía con el enfoque inicial que yo les decía, de la solución privada para infiltrar mis derechos y almacenarlos. Y ahí se encontraron que no era tan fácil. Entonces, y no es tan fácil por la heterogeneidad. No sabemos para dónde se va a ir el agua. Entonces, otro problema que hay es la calidad de agua. Hace poco, el año pasado, me invitaron a una sesión del Senado porque había una propuesta de que el agua que se desalara, un porcentaje del agua desalada se usara para recargar agua subterránea. Entonces me dijeron, ¿qué opina, profesor? Yo le dije, no. ¿Y por qué no? Porque van a matar todo el ecosistema. Porque ¿qué es lo que pasa? Este es un ejemplo de lo que pasó en una medida de prevención que hizo una minera en un salar, con muy buenas intenciones, recargaron agua, hidráulicamente les fue muy bien, pero el problema es que el agua que estaban recargando era de muy buena calidad y las cosas que vivían aquí estaban acostumbrados al agua de mala calidad. Entonces, ojo que hay ecosistemas que están vinculados, entonces la calidad de agua tiene que ser similar. Y eso es un problemazo que tenemos porque no conocemos bien la calidad del agua subterránea, pero en general podemos trabajar con el deshielo. En general nosotros, el deshielo es un periodo que podemos usar, que tenemos posibilidades de hacer un trabajo. Y Copiapó se encontró el 2015, después del aluvión, con una cantidad de nieve enorme, y la gente de la comunidad de aguas subterráneas Copiapó dijo, aquí tenemos que aprovechar esta agua. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se consiguieron un predio que les donaron, 100 hectáreas a orillas del río Copiapó, y construyeron estas balsas contra viento y marea. En 3 meses hicieron todo el proyecto y lograron infiltrar 10 millones de metros cúbicos de agua y realmente subió de agua de muy buena calidad. Les pasaron multas, modificación de cauce. Primero, pero después cuando fue el ministro de Obras Públicas, oh, qué bueno el proyecto, la multa desapareció. Cosas que pasan, cosas que uno se entera, el WhatsApp es re bueno. Y ahora están esperando el deshielo de nuevo para hacer la infiltración. Y es aprovechar esa oportunidad. El agua de deshielo es muy buena. Otro proyecto de la gente de Copiapó, aquí tenemos a Carlos Araya, el dirigente de allá de la comunidad de aguas subterráneas, es aprovechar todo, porque ahí van a aprovechar todo el agua. Entonces, cualquier excedente de riego lo meten en una zanja de infiltración para dejarla recargada. Estos son proyectos de bien público. No están generando derechos de agua para privados, sino que lo que están asegurando es que haya agua en la cuenca, para que lo usen todas las personas. Y en base a eso, y en base a una conversación, y justo recién me estaba llamando por celular, le dije, voy a hablar de ti ahora en la presentación, así que después te llamo. En la Junta de Vigilancia del Río de Guillín, que yo los conozco hace como 30 años, he trabajado harto de mi proyecto en este río, conversando de ese proyecto de Péumo cuando los canales recargaban, ellos les pasó una cosa bien interesante. Resulta que un canal vendió los derechos de agua y llegó el dueño del canal y le dijo, mira, ¿sabes que todos nuestros derechos se van al otro canal de más abajo, por lo tanto este canal hay que secarlo? Ah, ya vi, lo secaron. Secaron el canal y los pozos y una APR que estaba cerca del canal, que se secó, se quedó sin agua. Y le dijeron, oye, ¿sabes que nos secaste el canal y nos quedamos sin agua? Entonces el juez de agua de la Junta de Vigilancia dijo, parece que José Luis tenía razón con esa cuestión que estaba hablando de los canales de riego. Y hizo un experimento. En el invierno, cuando colocan, porque ustedes saben que el 30 de abril hay que cerrar los canales por prevención, por la inundación, entonces lo que hizo esta gente fue un tubo de tambores de acero, soldado, lo dejaron con una tapa, como que si viene una crecida le cierran la tapa y dejaron pasar agua a los canales de riego. Ya después la dejé al hijo, oye, no, ya, vamos a colocar en la bocatoma en Laja de Guillín, que sí hay una bocatoma grande. Pero la cosa es que se generó el concepto de dejar agua en los canales de riego durante invierno, y el agua se dejaba un poco de agua y se infiltraba. Y han logrado infiltrar durante todos los años casi 60 millones de metros cúbicos, que es mucha agua, y se infiltra.
Y resulta que eso ha permitido en los últimos 8 años que todos los APR y los pozos Noria de la zona estén con agua. Y de hecho hay una laguna que está en la cola del río de Guillín, en que un día uno de la gente me decía, oye, José Luis, es que no entiendo nada, todo el mundo habla de mega sequía y la laguna está llena de agua como siempre. Sí, pues le dije yo, porque te están recargando arriba la gente del Laja de Guillín, la gente del de Guillín. Entonces, esta experiencia ha sido sumamente exitosa, pero como es una experiencia exitosa, casi nadie la conoce. No hay conflicto. Pero, ¿qué es lo que ganó la Junta de Vigilancia con esto? Lo que me dice la gente, el directorio de la Junta de Vigilancia, trabajamos tranquilos, tenemos un territorio con menos conflicto. La gente tiene agua en los pozos Noria, pueden producir, los APR tienen agua. Entonces, cuando llegamos a tener acuerdos y podemos usar en forma conjunta la infraestructura de riego para recargar, esa es nuestra propuesta. Avanzar en eso. Y si yo voy a hacer un revestimiento de un canal, perfecto, hago el revestimiento del canal porque es lícito que en el verano tengo que conducir el agua porque me falta agua a riego, pero al ladito del revestimiento puedo hacer una zanja de infiltración con una compuerta y cuando me sobra agua en el deshielo, dejo pasar el agua y produzco infiltración. Entonces, acá en Chile, según la CNR, tenemos 38.500 kilómetros de canales. 38.500 kilómetros de canales. Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canales de Chile, se rió con mi cara, me dijo, no, estáis locos, son 150.000 kilómetros de canales. No sé, miles de kilómetros de canales. Entonces, si logramos manejar los canales y manejar la recarga a través de los canales de riego, podemos darle la vuelta, devolverle la mano al acuífero. Y eso es un poco lo que estamos avanzando. Entonces, estos canales revestidos se pueden transformar, colocar aquí unas compuertas para permitir que los excedentes de agua se infiltren. Lo mismo aprovechar los canales sin revestir. Pero, para poder hacer esto tenemos que llegar a acuerdos. Y nuevamente aparece el principio jurídico de la continuidad de la corriente, en que vamos a tener que hacer gestión, y aquí viene un tema, en que vamos a tener usuarios de agua que tienen derechos de agua superficiales, la Junta de Vigilancia, la Asociación de Canalistas, y usuarios de agua que administran el agua subterránea, que son las comunidades de agua subterránea, y que todos, de acuerdo al principio jurídico de la continuidad de la corriente y de acuerdo al nuevo Código de Agua, todos tienen que pertenecer a la Junta de Vigilancia de cada río. Bueno, aquí en la Maipo se está formando la Junta de Vigilancia, ahí está seccionada, pero todos van a tener que pertenecer. Entonces, si logramos llegar a acuerdo, que créanme que esa es la parte más compleja, a mí me tocó recientemente organizar la Junta de Vigilancia de Río Itata, tengo el honor de haber dirigido ese programa, por lo tanto le digo, sé lo que es crear una Junta de Vigilancia, estoy de asesor de la Junta de Vigilancia del Biobío que recientemente partió. Y en esa Junta de Vigilancia los estatutos integran las comunidades de agua subterránea. Entonces, es posible llegar a acuerdo porque resulta que los canales y la Junta de Vigilancia tienen los derechos de aguas superficiales que necesitamos para recargar el acuífero. Y una vez recargado el acuífero, las comunidades de agua subterránea, que deberían estar integrados también por las aguas potables rurales, van a poder manejar ese volumen recargado. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Avanzar en la gestión, en la administración a través de las organizaciones de usuarios de agua y probablemente también, les cuento que se está escribiendo la ley de consejos de cuenca. Se va a proponer una modificación importante, probablemente el próximo año la vamos a estar discutiendo en el Parlamento. Entonces ahí vamos a tener una posibilidad de discutir entre usuarios de agua con derechos de agua, usuarios de agua sin derechos de agua, pero hacer una gestión entre los actores. Porque la gestión del agua en Chile debe considerar nuestra diversidad territorial y cultural. No es lo mismo trabajar en Antofagasta que en Maipo, señor Herrera, ¿no es cierto? Usted que se vino para acá. Y yo le hago bullying a Cristian, le digo, ¿queréis ver canales? Vente para acá, para el sur. Porque son realidades distintas. Nosotros tenemos realidades distintas en cada lugar, pero necesitamos conocer los sistemas, tenemos que hacer gestión a nivel de cuenca y tenemos que evolucionar las organizaciones de usuarios de agua. Aquí yo sé que hay varios representantes de APR. Los APR son
usuarios de agua. En la Junta de Vigilancia del Río Itata son parte de la Junta de Vigilancia. Se los digo porque estuvimos 3 años trabajando en la formación de esa Junta, así que los estatutos me los conozco bien. Pero para poder lograr acuerdos tenemos que cuantificar demanda. Eso es lo que yo le mencionaba en el caso del Laja. Logramos tener de acuerdo porque dijimos, le vamos a dejar 10 metros cúbicos en esta bocatoma para el salto del Laja. A lo mejor nos condoleamos, a lo mejor eran 11, a lo mejor eran 9, no sé, pero llegamos a un acuerdo. Y una cosa importante, necesitamos generar confianza. Para generar confianza hay 2 temas claves. Información clara y transparente. Y algo que no está aquí, trabajar en proyectos de bien común. El acuerdo del Laja es un ejemplo. Teníamos, cuando partimos, estaban los malignos de la hidroeléctrica, los canalistas, todos peleados, todos éramos enemigos, y después terminábamos comiendo juntos. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en un proyecto de bien común y teníamos transparencia en los datos. Quiero dejarle un mensaje que nosotros podemos algunas veces sentirnos agobiados por la mega sequía, por la falta de recarga, pero si logramos trabajar juntos y empezamos a discutir y conversar más, yo creo que podemos trabajar en mejorar nuestros territorios. La solución es territorial y ahí vamos a trabajar. Pero ese era el mensaje que quería dar. Podemos avanzar, pero necesitamos trabajar en conjunto. Bueno, gracias.